¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí. Bienvenidos a nuestro proyecto de bienestar laboral, Labor y Éxito, este podcast donde exploramos las claves del bienestar laboral y la gestión efectiva de proyectos. Mi nombre es Ana Traverso, soy directora ejecutiva de Humana Consultores y directora de desarrollo de Vinamar Consulting. Tengo mucha experiencia, más de 30 años de experiencia y soy una apasionada del éxito del bienestar laboral. Estamos aquí para descubrir cómo los líderes de recursos humanos y otros profesionales influyentes están implementando estrategias innovadoras, eficientes, para garantizar entornos laborales saludables y productivos. En cada episodio estamos entrevistando a expertos en distintas materias para aprender de ellos, para saber sus ideas, sus consejos sobre cómo gestionar programas de bienestar laboral de manera exitosa. Únanse a nosotros en este viaje, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y escúchenos por Spotify, en donde tenemos todos nuestros episodios. Hoy día desde España contamos con la presencia de una argentina maravillosa, Lina De Giglio, experta en bienestar laboral. Ella está enfocada en la gestión, a la gestión de las emociones, a la productividad. Además de su destacada trayectoria, ella es una conferencista internacional. Y lo que nos tiene muy orgullosos a todos es que es miembro del Comité Internacional de Expertos en Bienestar Laboral, CEBEL. Aquí, Lina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, querida Ana. Para mí es un gusto, un orgullo, un entusiasmo poder conversar y poder compartir con vos y con los oyentes cuestiones que tienen que ver con sentirse bien, con el bienestar, ¿no? Y con el bienestar en las organizaciones, que es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Cuéntanos un poquito, Lina, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Si miras hacia atrás, ¿cómo la podías describir para que quienes nos están escuchando sepan y valoren tu experiencia? Bueno, debo decir que yo empecé en el mundo corporativo bastante joven, me inicié en el área comercial. Yo vendía productos financieros y me iba muy bien. Vendía mucho, siempre estaba liderando las ventas. Y esto era porque me gustaba mucho tratar con las personas y poder darle la solución que necesitaba en ese momento de la vida. Trabajé unos cuantos años en ventas hasta que me di cuenta que en realidad lo que me gustaba eran las personas, ¿no? Que tenía vocación por hacer eh, sentir bien a las personas o poder solucionar algún problema, algún tránsito que estuvieran pasando. Entonces, eh, pasé y postulé al área de recursos humanos dentro de la corporación financiera donde trabajaba y ya, digamos, a mis 30 diría, hice la licenciatura en recursos humanos, pero no fue lo primero que yo estudié. Mi primer amor fue un traductorado en letras, en inglés, Maravilloso. porque me gustaban mucho las palabras, el poder de la palabra, ¿sí? Terminé ese traductorado y después tuve interés por la docencia, así que hice la carrera de maestra de escuela primaria. Mm. Pero en ese tránsito me di cuenta que no eran los niños a quienes a mí me interesaba educar. Entonces uní el amor por las palabras y el amor por la enseñanza y el amor por el servicio y me dediqué a la carrera de recursos humanos. En esa etapa de mi vida trabajé unos cuantos años eh, en el área de recursos y me dediqué o pude ubicarme en lo que fue el área de capacitación. Luego de eso pasé a otra multinacional muy grande y me dediqué también a capacitar fuerza de venta. Fíjate cómo ya iba uniendo, ¿no? Digamos, esto, yo a veces, como vos decís, miro para atrás y veo cómo todo va encajando Sí. como un perfecto rompecabezas. Em, Enseñé a la fuerza de ventas con mi expertise comercial, con mi saber de recursos humanos,
con mi destreza con la palabra. Y estuve también ahí unos cuantos años hasta que fui madre de trillizos, que hoy tienen Hermoso. 21 Qué años. lindo, qué lindura. Cuando tuve a mis trillizos me retiré de la vida corporativa y de a poquito empecé a brindar consultoría en temas de gestión, en temas de productividad, pero siempre me parecía muy importante, de una manera muy intuitiva, que había que trabajar en la persona Ujú. para trabajar, para lograr los resultados. Entonces, en esa época en donde, digamos, no se hablaba mucho de la dimensión humana en estos términos en las organizaciones, sino que el foco del desarrollo estaba siempre puesto en la gestión, en los resultados, en los planes, bajo el paradigma competitivo en el que vivimos hasta hace muy poco tiempo. Yo encontraba como una gran satisfacción en poder facilitar las distinciones internas de las personas, que se dieran cuenta dónde estaban sus trabas, porque muchas veces el desarrollo de las habilidades no alcanza. Hay que poder saber cuál es el punto de dolor interno para destrabarlo y entonces poder recibir la habilidad y ponerla en práctica. Bueno, ya como consultora trabajé algunos años para consultoras importantes hasta que un día decidí poner mi propia marca. Y así fue como nació mi consultora, capacitar, primero en el tercer dormitorio de mi casa, hasta que, bueno, tomamos dimensión y hace 17 años que tengo la consultora que sigue funcionando en Argentina, aun cuando yo vivo en España. Respecto de mi evolución en términos de conocimiento, podríamos decir, de conocimiento para poder brindar conocimiento, bueno, el primer paso estuvo muy vinculado al estudio de las comunicaciones. Como no podía ser de otra manera, yo considero que es la pieza clave en la gestión, en cualquier gestión, la comunicación productiva, la comunicación asertiva, la comunicación consciente, con sentido. Así que me desarrollé mucho en todas las habilidades comunicacionales. Después pasé a profundizar el tema de cultura organizacional, que es un tema que me apasiona, ver cómo funciona la organización como un todo, sus comportamientos, sus coherencias y sus incoherencias, sus mensajes encontrados, todas estas elementos que conforman la cultura. Avancé habiendo trabajado mucho en cultura y dándome cuenta que, bueno, uno de los factores que atentaba contra la cultura organizacional era precisamente el nivel de disparidad que había entre la satisfacción del colaborador y la pretensión organizacional. Entonces me especialicé en felicidad en el trabajo. Estudié mucho bajo el marco teórico de la Escuela de la Felicidad de la Universidad de Harvard, y su fundador, Martin Seligman, el padre de la psicología positiva. Estudié mucho sobre apreciatividad y debo decirte, Ana, que no me costó nada estudiar esto porque yo me considero una persona feliz y apreciativa por naturaleza. Entonces resonaba mucho con estas cosas y para mí era una gran satisfacción encontrar en marco teórico un rasgo que yo creía que era solamente de personalidad, ¿sí? Encontré que esto se podía observar, estudiar, desarrollar, fomentar, practicar, y que yo quería ser una actora responsable y activa para que las personas fueran más felices y más apreciativas, especialmente en el ámbito del trabajo, porque con esto que yo mencionaba antes, ¿no? En donde la organización parece que va para un lado y las personas van para el otro y no terminan de encontrarse, o con esta gran dicotomía que se sostuvo durante tanto tiempo, en donde hay una vida personal y una vida laboral. Y no es así de ninguna manera. Y también confieso que yo por muchos años fui muy infeliz en las organizaciones. Yo no me sentía feliz porque no me sentía reconocida como un sujeto completo, ¿sí? Sino solamente como un profesional o un trabajador. Entonces, me gustó trabajar mucho en esto. En 2016 escribí y publiqué un libro que se distribuyó en toda Argentina y que fue una preciosura. Está escrito con mucho amor sobre las bases de la teoría de la escuela de Harvard y ya mi abundante experiencia como consultora.
Habiendo, digamos, abordado el tema de felicidad y observando que el entorno no facilitaba la felicidad, me especialicé en entorno VUCA o entorno VICA. Y eso fue un verdadero disgusto, te diría, ¿no? Digamos, comprender cabalmente que estábamos viviendo en un mundo tan ambiguo, complejo, cambiante, incierto, ¿no? Que todo cambiaba tan rápido que la velocidad del cerebro no podía adaptarse a la velocidad de los cambios. Bueno, me impactó mucho, profundicé mucho en este tema y pretendí en ese momento alertar a las organizaciones sobre esto que todos vivíamos, pero que no era visible a los ojos de, de las personas, ¿no? Hasta que llegó la pandemia, mi querida Ana. Así Y la es, pandemia puso arriba de la nos mesa abrió los ojos. el entorno buca o el entorno vica, como te guste llamarlo, de una manera feroz. Ahí nadie dudó de que estábamos viviendo en un entorno vica, ¿sí? Y esto trajo otro tema en el cual también me especialicé, para empezar un poco de salud mental. Digamos, la primera vez que yo escucho hablar en LinkedIn, en redes, con colegas de salud mental, también me asusto, como me pasó conmigo, que digo, estamos hablando de que estamos todos locos, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Hasta que este concepto maduró. Y por supuesto, hoy entendemos la salud mental como la capacidad de poder interactuar con el medio de una manera satisfactoria Así es. en puntos de equilibrio razonables, ¿no? O sea, digo, nadie puede estar permanentemente en estado de salud mental si tomamos esta definición, porque más de una vez por día el entorno nos pega una cachetada y tenemos que reacomodarnos. Más Entonces, de una vez, diría yo, más más de de una una vez por vez. día, ¿no? Digo, Sí. entonces, esta capacidad que tenemos que desarrollar primero para entender de qué se Ujú, trata cuando estamos hablando de salud mental, las habilidades que tenemos que desarrollar, habilidades nuevas, totalmente nuevas, ¿no? Para poder mantenernos como en un punto de equilibrio, en un punto de resiliencia, para que el mundo no nos pase por encima, ¿sí? ujú. Em, y bueno, y esto trajo de la mano el desarrollo del estado del bienestar. O sea, el Bienestar. concepto de felicidad en el trabajo evoluciona hacia una comprensión más profunda, más Así es. acabada, menos naif o menos amenazante o menos Sí. resistente que lo que es el concepto de felicidad, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿no? Hay mucha confusión cuando se habla de felicidad. Entonces muchas personas dicen, bueno, la felicidad es diferente para cada uno, bueno, cada uno sabe lo que es la felicidad, y no se puede estar feliz todo el tiempo, la felicidad es un mito, etcétera, etcétera. Y estas son cuestiones que se hablan como en la mesa del café, te diría, ¿no? Porque en realidad sí que se sabe lo que es la felicidad, sí que hay medición de felicidad, Sí. sí que se mide el cerebro con aparatología súper avanzada de cuáles son las cosas que nos disparan los centros del cerebro, las emociones, la amígdala, las reacciones que nos pueden provocar felicidad. Sí que se educa la felicidad, sí que se ejercita la felicidad, solo que la gente no está enterada de qué estamos hablando cuando hablamos de felicidad. Entonces, el concepto de bienestar es un concepto un poco más abarcativo. Así es, Lina, y quiero ahí un poco complementar con lo que estás diciendo, Claro. porque la felicidad, ¿cierto? Podríamos decir que puede ser, según lo que yo estimo, puedo estar equivocada, un resultado del bienestar. El Ajá, bienestar es, como lo sí, dices tú, abarcativo, tiene múltiples sí, dimensiones, desde la salud exacto. espiritual, la salud Claro. financiera, la salud Mm. física, nutricional, etcétera. Y creo que la conexión con la felicidad está. Lo importante es que descubramos y tengamos claro qué significa y cuán importante es el bienestar para alcanzar la felicidad y aún más en el mundo laboral. Eso era. Sigue nada más, Lina. Sí, me gustó muchísimo tu observación y no la había pensado nunca antes, que la felicidad es el resultado o la resultante del bienestar. Y es verdad, porque no solamente es múltiple, sino que además implica un estado de cierta tranquilidad, de cierta serenidad, en donde yo
puedo tener estados de bienestar aún sin sentirme feliz. Y esto también. Y en términos de, también otra distinción es que posiblemente la felicidad sea del orden de lo individual y el bienestar se pueda construir desde lo social. Por eso pretendemos construir bienestar organizacional, ¿no? Como una sumatoria de cuestiones que pueden resultar en felicidades individuales o no, pero que el estado de bienestar, la organización debería poder asegurarlo, porque mucho se ha dicho, pero ahora es francamente evidente que el activo más importante que tienen las organizaciones son sus personas y necesitamos de una vez por todas cuidar a las personas. Así Esto es, es Lina. ineludible, Lina, ineludible. y me gustaría también que me pudieras contestar, nos están escuchando muchos líderes de recursos humanos de toda Latinoamérica o de habla hispana, también en España. ¿Por qué es importante que las empresas cuiden del bienestar de sus colaboradores? Y sumado a eso, también tu opinión sobre cuál es el impacto en los resultados del negocio. ¿Por qué debe importarle a las organizaciones, a los altos líderes, el bienestar laboral? Desde tu experiencia. Bueno, la organización es un eje axial de la sociedad que convoca a la mayor cantidad de personas. Si bien el paradigma últimamente ha mutado a un poder ciertamente individual, digamos, hay mucho más emprendedurismo en los últimos años que lo que supo haber en décadas, y podría decirse también que el poder reside más en las personas, digamos, en términos de decisiones y de búsqueda y de autorrealización. Hay mucha gente que no tiene desarrollada esta capacidad. Todavía está en estadios de evolución. Podríamos pensar en un niño que todavía debe ser cuidado por sus padres o un joven versus un adulto que se puede proveer a sí mismo lo que necesita para tener bienestar. Entonces, la organización tiene que tener esta conciencia de que es responsable de promover y proveer algunos elementos que aseguren el bienestar, eh, porque es su responsabilidad social, para empezar y punto, ¿sí? Porque trabaja con personas, porque aglutina personas. Y las personas somos ciertamente muy complejas y muy vulnerables y muy volátiles, porque vivimos bajo el espectro de nuestro mundo emocional, que es absolutamente volátil, digamos, y aunque nosotros podamos hacer el ejercicio de la autogestión emocional, bueno, todos sabemos que es un trabajo, ¿no? Que la emoción aparece y que quien no está entrenado en esto puede quedar preso de alguna emoción, que en general en las organizaciones no son emociones positivas o placenteras, digamos, estamos siempre bajo efectos del estrés, de la presión, de la demanda, ni que hablar de la calidad de los vínculos. Digo, no todo el mundo está entrenado o tiene conciencia de cómo tiene que desarrollar un vínculo saludable, y los vínculos se vuelven en un minuto, Ana, se convierten en vínculos tóxicos, porque como el conflicto está siempre latente, si yo no tengo Cierto. una mirada consciente o responsable sobre esto, si no sé, bueno, pues no me doy cuenta y entonces entro en unas relaciones de las cuales después no puedo salir o no me puedo manejar. Entonces, esto impacta directamente en el clima laboral y en el bienestar laboral. Entonces, la organización es responsable, al menos, de asegurar algún nivel de educación en términos emocionales, de distinciones, de pensamientos, de autogestión emocional, de autoconocimiento, porque a mí siempre me gusta decir que las personas muchas veces no actúan como uno espera que actúe, no porque no lo quieren hacer, sino porque no saben cómo hacerlo, no lo ven, no lo saben. Entonces, la organización debe tener, como un todo que interactúa permanentemente con el entorno, pero que es una unidad en sí misma, algún nivel de conciencia de que debe cuidar de los suyos, ¿sí? En todos los términos. Entonces vamos con la manzana al mediodía o la pausa activa, pero eso no alcanza, ¿sí? No alcanza, eso contribuye, pero en realidad la verdadera llave del bienestar es la serenidad interna. Y la serenidad interna, a mi modesto entender, se alcanza con altos niveles de autoconocimiento. Cuando alguien me dice algo,
respecto de el mundo emocional o psíquico o el mundo de las relaciones, yo comprendo y puedo cambiar comportamiento. Porque, y esto impacta en el clima, ¿no? O sea, imagínate la gente relacionándose mejor, siendo dueña de sus emociones, o pudiendo resignificar una emoción negativa en cuanto la detecta, decidiendo si la emoción es funcional o no, si se va a quedar enojado o mejor no, o mejor se hace amigo otra vez, porque hay otras cosas que hay que seguir tratando. Entonces, estas cuestiones impactan muchísimo en el clima laboral, ¿sí? Y, digamos, un subtítulo de esto o de lo anterior es todo lo que es el entrenamiento a los líderes, que requiere de todas estas cosas que mencioné, más las habilidades del liderazgo de servicio, que es el paradigma que ahora mandan las organizaciones, en donde el líder tiene que estar facilitando y diríamos al servicio del colaborador con la persona en el centro. Entonces, todas estas cuestiones impactan directamente en el clima y el clima impacta en la productividad. O sea, ¿cómo impacta en el negocio? ¿Por qué las organizaciones se tienen que ocupar del bienestar y del clima? Bueno, porque impacta directamente en el negocio, Directamente, ¿sí? directamente. Y Sí. además de que hay infinitos estudios, pero infinitos estudios que hacen el correlato entre clima y productividad, todos lo hemos pasado por carne propia. O sea, el día que vos estás disgustado en tu situación de trabajo, tus niveles de productividad son muy bajos. Y hay un estudio que habla sobre la conveniencia de tener amigos en el trabajo, ¿sí? De que la gente que tiene amigos en el trabajo produce hasta un 37% más en la jornada laboral porque tiene esa ilusión, esa alegría, ese compartir con el otro. Entonces, es necesario que las organizaciones promuevan el bienestar, pero no como a ellas les parezca, sino como necesita la gente, ¿sí? Desmitificando muchas cuestiones, que cada vez, por suerte, son menos, que tienen que ver que, no, bueno, pero si tiene amigos se va a distraer, se va a quedar charlando, va a trabajar menos, o se van a atrasar más en el almuerzo, o bueno, o no quiero que hablen mientras trabajan, todavía queda algún jefe de esos, que no líderes, pero jefes sí. Entonces, hay que tener esta profunda comprensión de que somos personas en situación de Sí. trabajo, no somos trabajadores. ¿Sí? Así es, qué buena frase estás dando, Lina. Mira, también comprender, y rescato lo que dices, es muy valioso, en la diferencia del liderazgo y la jefatura. Y si lo llevamos a las altas liderazgos, ¿cierto? O las altas jefaturas, las altas direcciones de la organización, hoy día tenemos entendido, fruto de todo lo que ha pasado en los últimos años, que hasta existen algunas certificaciones a nivel internacional que están obligando a que los directivos de las organizaciones se planteen objetivos de bienestar. Bien. Esto lo vamos a llevar a lo que nosotros consideramos esencial, que es que la organización tenga una cultura de bienestar. Y Sí. quería preguntarte, Lina, como experta, ¿cómo se promueve y sostiene una cultura de bienestar en la organización? ¿Es posible? Bueno, sí, espero que sea posible, altamente deseable. Y hay algunas herramientas bastante sencillas. Diríamos, Ana, que las primeras herramientas que se pueden implementar para instalar una cultura de bienestar son sencillas, prácticas, relativamente fáciles de llevar adelante, pero que promueven, que dan mucho bienestar, ¿sí? Entonces, yo diría que podríamos dividir como en dos categorías, ¿no? Algo sería más estratégico y algo sería más táctico operativo, ¿sí? En lo táctico operativo es relativamente sencillo. Y esto tiene que ver, empezamos por lo básico, ¿no? Con la ergonometría, la luz, las horas de descanso, el respeto en términos de ser puntuales en las reuniones, de empezarlas y terminarlas, la claridad. Me voy complejizando, ¿no? La claridad de la comunicación, el seguimiento de los objetivos, em, la generación de un entorno seguro en donde uno pueda equivocarse. Tiene que ver también con
la flexibilidad en los horarios, con las horas extras por día de cumpleaños, los viernes flexibles o como quieras llamarlo, más días de vacaciones. Todas esas cosas son muy fáciles de implementar porque son cuestiones administrativas, te diría, ¿sí? Sin embargo, son vividas como un alto aporte de la organización y de verdad que en primer tramo la gente se siente mucho mejor, digamos, y empieza como a relajarse y el clima mejora mucho. Eso sería en lo operativo, ¿sí? Digamos, una organización de parte del Departamento de Personas o de Recursos Humanos, en donde se ejecutan, se diseñan un par de acciones, se llevan a la práctica. En términos de táctica, diría, tiene que ver con educar a los líderes, volvemos a los líderes, ¿no? Y tiene que ver con los líderes en todos los niveles, ¿sí? Pero tiene que ver con algunas nuevas competencias que tienen que tener los líderes, que a mí me gusta llamarlas habilidades hiperblandas, ¿no? Están las habilidades blandas, por todos conocidas, ¿sí? Son las habilidades del comportamiento, y las habilidades hiperblandas, que son las que en realidad se manifiestan a través de la actitud. Esto también es un cambio interesante, por lo menos a mis ojos. Hace muchos años atrás, muchos, 20, se declaraba en el área de formación que la actitud no se podía capacitar. ¿Mm? Se hablaba de 3 círculos de capacitación. ¿Qué se puede capacitar? ¿Qué se puede entrenar? Conocimientos y habilidades. Pero las actitudes no se pueden capacitar, están ligadas a los valores. Esto evolucionó también, ¿no? Y esta actitud que se declaraba inentrenable, por decirlo así, pues no, pues la realidad ha obligado a que todos nos planteáramos si las actitudes que llevábamos adelante eran las correctas o no. Entonces, cuando nos hemos dado cuenta de que no eran correctas esas actitudes, actitudes tipo más basadas en el autoritarismo, más cerradas a la crítica, más cercas a la disciplina que a la flexibilidad. Bueno, cuando eso dejó de dar resultado, hubo que revisar las actitudes y con las actitudes las creencias, ¿sí? Entonces, estas habilidades hiperblandas en el liderazgo están vinculadas a cuestiones muy sutiles, que en principio vos me dirías, pero ¿y eso cómo lo haces? ¿Cómo se entrena la humildad? ¿Y cómo se entrena la transparencia? ¿Y cómo se entrena la vulnerabilidad? Y bueno, se entrena, con paciencia se entrena, fundamentalmente con la toma de conciencia. Hay que traerlo a conciencia y traerlo a conciencia a un lugar y ser conscientes de que esto es indispensable para el nuevo modelo laboral, para el nuevo paradigma laboral, para el nuevo paradigma social. Que sin esto no vamos a ningún lado porque nos tachan, ¿sí? O preguntarle a una Z, a una generación Z, si va a soportar a un líder egoico, ¿m? O a un líder manipulador, o a un líder que no explica por qué pide lo que pide, o que no lo pida por favor, ¿sí? No, eso es claro de ver. Entonces, fíjate cómo también comprendemos rápidamente que aquello que era deseable ahora es indispensable. Entonces, hay todo un tema de transformación cultural a nivel de liderazgo y no es solamente la adquisición de estas habilidades o el entrenamiento de las habilidades hiperblandas. Fundamentalmente, primero, tiene que ver con un cambio, una revisión de las creencias limitantes. Porque de alguna manera, cuando alguien es nombrado jefe por primera vez, se viste de jefe, ¿no? Se pone el disfraz de jefe y hace lo que en su mente o en el popular colectivo hace un jefe, o lo que él vio que hacía su jefe, ¿sí? Solo que en el medio pasaron tantas cosas que ese traje ya no sirve más. Entonces, lo primero es la reflexión y la comprensión de esta nueva, tremenda realidad tan diferente que estamos viviendo, tanto que mira que nos pasamos horas y hay foros y hay trabajos y hay científicos y hay todo el mundo pensando en el bienestar o en la salud mental, o sea, ¿no? Que hace 5 años esto no existía, era solamente un aspiracional de algunas superempresas delirantes que estaban más allá del cielo, ¿sí? Y ahora la pyme piensa cómo generar bienestar. Entonces, toda esta revisión de creencias y, por supuesto, de los comportamientos que devienen de las creencias.
¿sí? Las creencias suelen ser inconscientes, los comportamientos son observables. Yo observo un comportamiento y puedo de alguna manera inferir la creencia. Entonces, bueno, hay que trabajar en la creencia. Cuando uno trabaja en la creencia, esto se desarma, ¿sí? Después se aprenderá o se ejercitará alguna manera para poner en práctica la humildad, la transparencia, la abundancia, bla, bla, bla. Y sigo. En términos de estrategia, cómo instalar el bienestar organizacional en términos de estrategia, diríamos en el CEO, en la alta dirección, por supuesto, como toda estrategia, es una declaración de mediano o largo plazo que tiene que ver con el sentido de trascendencia, como todas las cosas o como todos los elementos que componen la estrategia, ¿sí? Digamos, un conjunto de decisiones cabales, profundas, que se sostengan en el tiempo, para que más allá de quién ocupe la función, esto trascienda e impacte en la cultura organizacional. Entonces, a ese nivel estamos hablando de propósito, Así es, estamos hablando de sentido, estamos hablando de trascendencia, estamos hablando de servicio comunitario, haga vasos o tornillos. así es. Es un nivel de comprensión en el cual se incorpora una cosa que me encanta y que todavía sigue estando inmadura, que es la dimensión espiritual de la empresa, ¿sí? Eso será lo próximo en lo que trabajaré, mi querida Ana, y ya Ah, te contaré, y ya te contaré. maravilloso. Bueno, Lina, creemos, como tú bien dices, el diseño de una estrategia que trascienda, ¿cierto? Que sea sostenible en el tiempo para la organización. No siempre es difícil de realizar, no es fácil de realizar y es difícil de implementar. ¿Cómo ves tú? ¿Qué sugerencia darías desde tu experiencia como consultora a una organización eh, que desea plantearse, ya definió lo típico, tradicional, misión, visión, valores, una cultura organizacional centrada en el bienestar de las personas? ¿Qué sugerencia les darías? Lo primero que haría es un trabajo personal con los líderes de primera línea, porque yo estoy convencida de que lideramos como vivimos. No se puede liderar de una manera diferente. Entonces, para que el liderazgo tenga mayor valor y también tenga este sentido de trascendencia y sea sostenible en el tiempo, mi persona, mi interioridad, tiene que tener un sentido de trascendencia, una cabal comprensión de qué significa vivir en bienestar, ¿m? Y estar dispuesto a transitar mis zonas oscuras, mis sombras, ¿no? Diría Jung. De la misma manera que la organización tiene sus zonas oscuras, ¿sí? Su drama, su Así es, problemática, su doble discurso, sus niveles de sí, incongruencia. sí. Entonces, yo creo firmemente que el trabajo para instalar una estrategia de bienestar que se sostenga en el tiempo, hablando de la trascendencia, hablando de niveles de coherencia, es hacer un profundo trabajo de revisión en estos niveles con quienes después van a liderar el cambio hacia una cultura de bienestar, porque no estamos hablando de habilidades, nuevamente, ¿sí? No es que yo en un doble clic en internet leo los pasos de cómo está. Sí, puedo leerlo, digamos, pero no se va a sostener, porque el bienestar tiene que atravesarme como una creencia profunda, ¿no? Como una decisión de vida. Y en los niveles de dirección, no solamente como una decisión de vida personal, sino como una decisión de liderazgo, en donde yo soy responsable del bienestar de mucha gente, porque soy como directivo quien toma las decisiones y quienes promueven los comportamientos organizacionales. ¿Sí? Así es, Lina. Bueno, la verdad, Lina, que a mí me gustaría mucho que tú nos pudieras indicar desde tu experiencia también, y aquí te estoy pidiendo tantas cosas, pero Ah, quiero pide, sacarle si, el jugo si la tengo, te la a tu doy. espacio. Si la Quiero, tengo, te la doy, Ana. ha sido muy agradable poder aprender de ti, Lina. Oh, ¿Ah? gracias.
Em, los valores declarativos de una Mm, organización, ¿cómo los mm. podemos alinear con los valores personales, individuales? ¿Crees que se puede? Sí, y es mucho más fácil de lo que todo el mundo imagina, porque vamos a por los básicos, ¿sí? Digamos, a por los grandes valores. La organización quiere ser rentable y el empleado quiere vivir de su profesión. La organización quiere brindar servicio, el empleado quiere ser útil. La organización quiere permanecer en el tiempo, el empleado quiere desarrollarse profesionalmente y permanecer en el tiempo, al menos en el mercado laboral. La organización quiere ser reconocida, pues el empleado también. La organización quiere ser útil, pues el empleado también. La organización quiere estar vinculada, bien vinculada con su entorno, pues el empleado también. No es difícil. Hay un mito sobre esto. Lo que pasa es que está como desfasado, solamente hay que alinearlo, ¿sí? Sería, la organización tiene la mirada macro y el empleado tiene la versión micro de lo mismo. Entonces, es como, todos, la organización quiere ser proveedora de bienestar y el empleado quiere sentirse feliz en el trabajo, digamos. Es una cuestión de brainstorming, te diría, si es que nadie lo ha podido, lo ha podido, ¿no? Porque, digamos, nosotros decimos, muchas veces se dice, no, bueno, esto ya lo repito otra vez, no, no, bueno, la felicidad es individual, lo que hace feliz a uno no hace feliz a otro, y los distintos segmentos etarios, pero entonces hablamos de cosas diferentes, ¿sí? Digamos, los distintos segmentos etarios pueden tener diferentes intereses respecto de su bienestar. Ahora, lo que hace feliz a las personas son 4 o 5 cosas, no más: pertenencia, reconocimiento, amor. Me sobran dos, que ahora no me acuerdo, no sé si hay. Digo, pero todos queremos pertenecer, todos queremos trascender, todos queremos querer y que nos quieran. Y con eso, con esas tres, mira, hacer todo lo que puedo trabajar para alinear y para promover todo tipo de acciones en el orden del operativo, ¿sí? Como por ejemplo una pavada, te digo, una cosa tonta, el Pet Day, ¿no? El Día de la Mascota, que está tan de moda, en donde los empleados llevan un día sus mascotas, ¿no? Y para mucha gente la mascota es parte de la familia y es una parte muy importante, y esto genera un efecto de pertenencia Increíble. tan profundo y de agradecimiento tan profundo solamente con declarar el Día de la Mascota. Entonces, hay que pensar profundo y actuar sencillo. 3 cosas, 4 cosas. Eso es lo que nos hace feliz. Eso es lo que todos Qué buena buscamos. frase, Lina. Qué buena frase. Increíble. Pensar profundo y actuar sencillo. Te felicito, me ¿Crees que la voy a encantó. anotar? Me Me la voy a encantó, anotar. sí, Porque a mí Lina. me salen cosas y después me olvido lo que digo. Pensar Anótalo. profundo. Y actuar sencillo. Ay, gracias. Me encantó, me encantó. Me encantó y lo comparto. Yo creo que en la medida que seamos capaces de traducir toda esta reflexión, todo este análisis profundo que hacemos respecto al bienestar laboral, la felicidad Claro, de las personas, de los individuos, en estrategias simples, sí. vamos a poder acercarnos, ¿cierto? A lograr aumentar el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores, de los colaboradores, como queramos llamarlo. Lina, un honor haber estado Oh, contigo hoy día. Se gracias. nos pasó el tiempo. Wow, ¿en Hablamos serio? ¿Ya se muchísimo. terminó? No te puedo creer. Qué Sí, placer ha sido conversar. estamos muy, muy, muy contentos de que hayas compartido hoy día con nosotros y Yo, tenemos muchísimo que hablar. Cuéntame tú, sí. ¿Qué quieres que te cuente? ¿qué te pareció haber estado Ay, compartiendo me acá con encantó. Bueno, nosotros? fue casi un monólogo, Ana, mi querida Ana, me disculpas. Yo digo que me toma como la pasión, ¿no? Y puedo hablar y mis pensamientos son redondos, viste que te pedí anotar esa frase porque no tuve registro de haberla dicho. Es como una gran inspiración porque es un tema que Mm. me conmueve profundamente. ¿Algún mensaje para estos El, líderes el que nos están mensaje, escuchando? el mensaje es que antes de líderes somos personas, que el otro es un otro siempre y merece todo mi respeto y cuidado independientemente del lugar que ocupe en la organización, y que lo que verdaderamente me va a dar bienestar cuando llegue a mi cama a la noche, antes de apagar la luz, diga,
hoy pude aportar valor, hoy pude contribuir para que un otro se sienta bien, hoy me pude acercar de una manera amorosa a cumplir los objetivos de productividad y rentabilidad de la organización que me acoge, me alberga y me cuida. Mm. Maravilloso. Lina, un abrazo y nos vamos a estar viendo pronto. ¿Ah? Un Gracias, Ana. abrazo. Un Gracias a abrazo. ti. Chao, chao.